Vamos a iniciar este programa. En días pasados hemos estado compartiendo todo el tema de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Ahora nos dirigimos a un nuevo acontecimiento que es el Sínodo para la Sinodalidad. Y mientras esperamos la realización de la primera asamblea del 21 al 28 de noviembre, entonces nos preparamos para este sínodo que ya fue lanzado el domingo pasado en Roma y que este domingo será lanzado en nuestra diócesis. Entonces estaremos iniciando por el tema del sínodo. Cuando hablamos de sínodo, es una palabra muy antigua. Viene de dos palabras, sin y odón, o odos, que significa camino, y sin, que significa juntos. Podríamos decir que sínodo significa caminar juntos. Por lo tanto, lo que la iglesia está lanzando y está retomando era algo muy común al principio, al menos hasta el siglo III, IV. Estos sínodos eran muy comunes. Poco a poco fue perdiéndose el sentido de la sinodalidad. Sin embargo, en la iglesia de Oriente, después del siglo XI, de la separación del problema de Miguel Celulario y el Filioque, ellos siguieron haciendo sínodos. Y la iglesia fue olvidando un poco el tema de los sínodos. Fue hasta el Concilio Vaticano II donde se retoma el tema de la sinodalidad. Y el Papa Francisco, no obstante, los otros papas también lo han mencionado, pero el Papa Francisco le ha querido dar un impulso renovado a este tema. Por lo tanto, el Papa ha llamado a un nuevo sínodo llamado por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y es la Asamblea 16 General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Entonces, vamos a mirar un poco este tema, cómo lo plantea Francisco. Recordemos que hemos visto ya un camino pastoral, teológico pastoral y espiritual de Francisco. Que Francisco, el Papa Bergoglio, ha querido llevar a la iglesia, partiendo de Evangelii Gaudium, de una nueva forma de iglesia en la historia, marcada por la alegría. Va a decir luego en otros documentos que esa alegría viene de muchas cosas, pero que en el fondo la alegría verdadera viene, la alegría, la santidad. Es lo mismo que la dicha, que las bienaventuranzas, y que en el fondo la alegría es el querer de Dios para todos los seres humanos. Entonces, desde este punto de vista, el Papa se enrumba la iglesia a una nueva etapa de alegría, no una iglesia triste, amargada, dice, de cuaresma sin Pascua, en el lenguaje de Evangelii Gaudium, de limones agrios, etcétera, ¿no? Tiene el micrófono apagado, padre. Bien, decíamos que una iglesia, tal como Francisco la plantea, una iglesia en la alegría, tiene que ser una iglesia en comunión, en participación y en misión continua. Es decir, una iglesia sinodal. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que el Papa plantea para esta iglesia de este siglo en este tema de sinodalidad. Entonces, podemos ver un primer punto, y es que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Entonces, tenemos que ya enmarcarnos en algo.
hemos descubierto, nos hemos dado cuenta, siguiendo a Jesús que dice que todos sean uno, como todos somos uno con él, dice que todos seamos uno con él, como él es uno con el Padre. Por lo tanto, el camino es seguir juntos, o sea, un camino sinodal. Por eso el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, por lo tanto, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. O sea, ya la palabra sínodo, pues dice caminar juntos. Laicos, pastores, obispo de Roma. Es un concepto fácil de expresar con palabras. Sin embargo, no es tan fácil ponerlo en práctica. Ya esto lo decía el Papa Francisco en el 2015, el día 17 de octubre, cuando dio su discurso en la conmemoración de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos por el Concilio Vaticano II. Entonces, por eso, la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos tendrá por tema, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es decir, se va a hacer un énfasis más allá de lo que la misma palabra significa, caminar juntos, y marcar por dónde se va a caminar juntos. Efectivamente, la sinodalidad nos remite a la esencia misma de la iglesia, a su realidad constitutiva, y se orienta a la evangelización. Es un modo de ser iglesia y una profecía para el mundo de hoy. Esto también hay que tomarlo muy así como con pincitas para no dejarlo caer. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo primero es que la sinodalidad, el sínodos, es constitutivo o constitutiva, la sinodalidad, es esencia misma de la iglesia. Por lo tanto, esto la lleva a la evangelización creíble. Una iglesia que no camina junta no es creíble en la evangelización. Una iglesia que no camina junta en el amor, en la unidad, en la comunión, en la participación y misión, es imposible que sea creíble. Es más, para poder vivir una iglesia sinodal en comunión, en participación y en misión, tiene que abordarse primero el tema del amor. Es decir, el tema del encuentro con Jesús. Sin ese encuentro es imposible la sinodalidad. Entonces, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, ¿ve?, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Esta comparación que hace 1 Corintios 12:12, en donde San Pablo dice, mire, es que la iglesia es como un cuerpo. Es similar, es un símil preciosísimo. Como es un cuerpo, tiene muchos miembros, pero todos van en el mismo lugar. Y todos van hacia un mismo lugar. Cabeza y miembros. Asimismo, tiene que ser la iglesia. Es lo que San Agustín denomina el Cristo total en el sermón 341. El Cristo total es una dimensión que muy pocas veces se aborda sobre el mundo de la eclesiología, de la iglesia. Ya fíjense, San Agustín, siglo IV después de Cristo, ha trabajado, ha mencionado este tema. También lo retoma el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando va a decir que lo último, lo más profundo de la liturgia es la celebrada por el Cristo total, la cabeza, que es Jesús, el Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia, el Cristo. Ese es el Cristo total. Cabeza y miembros en unidad indivisible.
inseparable. Solo desde la unidad en Cristo, cabeza, tiene sentido la pluralidad en los miembros del cuerpo, que enriquece a la iglesia, superando cualquier tentación de uniformidad. Es decir, el camino de la unidad, que es camino de sinodalidad, no significa uniformidad, sino que cada miembro del cuerpo mantiene su realidad profunda de miembro. Pero es que sabiéndonos parte de un solo cuerpo, aun cuando los miembros somos diferentes, cada uno trabaja para el bien de todo el cuerpo, para el orden de todo el cuerpo. Desde esta unidad en la pluralidad, con la fuerza del Espíritu Santo, la iglesia está llamada a abrir caminos y también a ponerse ella misma en camino. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu que empujó a Jesús a llevar la tarea desde que lo lleva al desierto, y es el mismo Espíritu que empuja a la iglesia, al cuerpo de Jesús, para que también se interne en el desierto y se interne en el mar, de tal manera que pueda pescar a los hombres y mujeres. Entonces, el sínodo, esta reunión para caminar juntos de los obispos, es el punto de convergencia del dinamismo. ¿De qué dinamismo? De escucha recíproca en el Espíritu Santo, en el espíritu del amor. Siempre que hablamos del Espíritu Santo, debemos recordar que es el espíritu del amor, el espíritu de la vida, el espíritu de la verdad. Entonces, estamos a la escucha del Espíritu Santo, el espíritu del amor, de la vida, de la verdad, llevado a todos los ámbitos de la vida de la iglesia. No solo un evento, sino un proceso que implica en sinergia al pueblo de Dios. Implica que el pueblo de Dios esté en continuo movimiento, con continua actitud de escucha y comprensión. ¿Para qué? Para que este pueblo de Dios lleve a cabo su tarea. Tanto al colegio episcopal, al obispo de Roma, cada uno según su función, le corresponde su tarea. Aquí es interesante que el mismo Papa continuamente se está mencionando a sí mismo como el obispo de Roma. Fíjense que él no se llama difícilmente vicario de Cristo. Él se está llamando obispo de Roma, primus inter pares de todos los obispos del mundo. Es obispo con los demás, es cristiano con todos los cristianos, pero a nivel de obispos es el primus inter pares, el primero entre iguales. Y él le gusta llamarse así. Y él quiere que la participación sea de todos. Entonces vamos a ir al itinerario para la celebración del sínodo. ¿Cómo se va a llevar a cabo este sínodo? Entonces, considerando que las iglesias particulares, es decir, las diócesis, en las cuales y a partir de las cuales existe la única y una iglesia católica. Mire, esto aquí me detengo. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene conciencia de esto. Cada iglesia particular, es decir, cada diócesis, constituye la única y una iglesia católica. Todas las diócesis unidas forman la iglesia católica. Pero ya cada diócesis es plenamente iglesia. En cada parroquia hay porción de iglesia. Y tú también eres iglesia. Entonces, por esto contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de la iglesia, tal como lo dice Lumen Gentium, número 23 del Concilio Vaticano II. Entonces, el proceso sinodal pleno solo existirá verdaderamente si se implican en él las iglesias particulares, si se implican las diócesis, y dentro de las diócesis todos y todas.
Y solo puede existir una auténtica implicación de las iglesias particulares si también participan los organismos intermedios de la sinodalidad, es decir, los sínodos de las iglesias orientales católicas, los consejos y asambleas de las iglesias sui iuris y las conferencias episcopales con sus expresiones nacionales, regionales y continentales. Así pues, el camino sinodal se inicia con una apertura solemne y se va a articular en 3 fases. Recordemos que es un acontecimiento que comienza y entonces se vuelve camino, es decir, el acontecimiento de inauguración comenzó el domingo pasado y continúa este domingo en las diócesis, en la iglesia particulares. Pero aunque son momentos puntuales, son eventos puntuales, se va a dar una continuidad sinodal. Entonces vamos a ver la apertura del sínodo. En octubre de 2021 tendrá lugar en el Vaticano como en cada iglesia particular. Dice en octubre 2021. La apertura con el Santo Padre, el Papa Bergoglio, en el Vaticano, será entre 9 y 10 de octubre del 2021. Va a haber un momento de encuentro, es decir, de reflexión, y momento de oración, es decir, la celebración eucarística. Luego, la apertura en las iglesias particulares, es decir, en las iglesias diocesanas, este domingo 17 de octubre de 2021. Es decir, en esta diócesis arranca el domingo 17. Se sugiere el mismo esquema bajo la presidencia del respectivo obispo diocesano. Un momento de encuentro, de reflexión y también el momento de oración, o sea, la celebración eucarística. Luego está la fase en las iglesias particulares y en otras realidades eclesiales, que va a ser de octubre de 2021 a abril del 2022. Es decir, tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, prácticamente 6 meses, un poquito más allí, para pues llevar a cabo esta fase diocesana. El objetivo de esta fase es la consulta del pueblo de Dios, para que el proceso sinodal se realice en la escucha a la totalidad de los bautizados, sujeto del sensus fidei, infalible, incredendo. Y aquí hay un detalle también muy interesante. ¿Por qué? Porque el Papa, primero que va a decir que el sínodo es primordialmente escucha de la totalidad de todos los bautizados en primer lugar. Después veremos que también se incluyen a otros fuera de la vida eclesial católica. Pero él dice que la totalidad de los bautizados porque es el sujeto del sensus fidei, ¿sí? De el consenso de la fe. Y no solo eso, es infalible, incredendo, infalible en lo que cree. Es decir, la infalibilidad no le está arrogando a él como papa, sino a todo el pueblo de Dios, donde él se incluye. Y dice, en aquello que es de fe, es infalible. No está diciendo que cuando dice que algo que está, por ejemplo, en otro orden, sea infalible, sino en motivos de fe. Para facilitar la consulta y la participación de todos, se presenta el siguiente itinerario. Y aquí quiero marcar algo para que no caigamos de pronto en dudas. La infalibilidad es en materia de fe y moral. Y esa infalibilidad se refiere a que el pueblo de Dios no se equivoca cuando sigue lo que la cabeza ha revelado. Cristo. Lo que Cristo ha revelado y la cabeza sigue, entonces la cabeza es infalible
y el cuerpo también lo es. Cuando el cuerpo está unido a la cabeza, el pueblo santo de Dios unido a Jesús. Entonces, ¿cuál va a ser ese itinerario que va a seguir el sínodo? Primero veremos la Secretaría General del Sínodo. La Secretaría General del Sínodo ha enviado un documento preparatorio acompañado de un cuestionario y un vademecum con propuesta para realizar la consulta en cada iglesia particular. Es decir, hay dos documentos. Uno es el itinerario, el documento preparatorio, y otro es el vademecum. El vademecum es la manera como se explica, va explicando cómo se realiza el proceso. Y el documento preparatorio contiene la teología, contiene la pastoralidad y contiene las formas de participación del pueblo santo de Dios. Se enviará también a los dicasterios de la curia romana y a las uniones de superiores, superiores mayores, otras uniones, federaciones de vida consagrada, movimientos internacionales de laicos, universidades, facultades de teología, etc. En las iglesias particulares, es decir, las diócesis y conferencias episcopales u organismos correspondientes, cada obispo nombrará un responsable diocesano. Luego, en el documento ya cuando vino, el vademecum dice 1 o 2 de la consulta sinodal. Es decir, cada obispo tiene que nombrar 1 o 2 responsables diocesanos. Y junto a este equipo ha de nombrarse, este equipo de 2, un gran equipo más grande para la consulta diocesana sinodal, que pueda ser punto de referencia y enlace con la conferencia. Es decir, estos 2 nombrados por el obispo son el enlace con la conferencia episcopal y que acompaña la consulta en la iglesia particular en todos los pasos, en todos, antes de octubre de 2023, porque cuando se realiza ya el tema, ¿no? Pero el obispo dice, ha de elegir este equipo antes que termine el mes de octubre de 2021. Cada conferencia episcopal o organismo correspondiente nombrará a sí mismo un responsable de equipo que pueda ser referente y enlace tanto con los responsables diocesanos como con la Secretaría General del Sínodo. Es decir, a nivel de la conferencia episcopal, también se nombra un equipo que ya está nombrado. Ya el obispo de David también nombró los 2 responsables de la diócesis. En Panamá también nombraron el equipo nacional, y también ya se escogió el grupo que va a participar pues en la guía de este trabajo, ¿no? Entonces, las iglesias particulares, ¿qué va a suceder en las iglesias particulares? La consulta en las iglesias particulares se desarrollará a través de los órganos de participación previstos en el derecho, sin excluir otras modalidades que se juzguen oportunas para que la consulta sea real y eficaz. Es decir, la búsqueda en las iglesias particulares de la participación, de la escucha del pueblo santo de Dios, debe ser real y eficaz. No puede estar inventándose. Que nosotros escuchamos a 30,000 personas. No, espérese, ¿es real? Tiene que ser real para poder que sea efectiva también, ¿no? La consulta del pueblo de Dios o al pueblo de Dios en cada iglesia particular se va a clausurar con una reunión presinodal. Cuando ya se ha hecho la consulta, la escucha de todo el pueblo de Dios, se culmina esa consulta con una reunión presinodal, que será el momento culminante del discernimiento diocesano. Va a ser todo un acontecimiento festivo, porque
es un momento en que nos reunimos presinodalmente. Tras la clausura de la fase diocesana, cada iglesia particular, cada diócesis, enviará sus aportaciones a la conferencia episcopal en una fecha fijada por la propia conferencia episcopal. En las iglesias orientales se enviarán a los organismos correspondientes. Entonces, cada diócesis con el grupo de los dos son los contactos con los demás, el grupo grande. Ese grupo grande de participación y de trabajo, grupo de trabajo, tiene que hacer una síntesis de todas las aportaciones. Esa síntesis tiene que ser muy, muy neutra. Es decir, respetando lo que la gente ha dicho. Pero hay que hacer la síntesis. Hecha la síntesis, se envía entonces a la conferencia episcopal panameña. La conferencia episcopal, ¿cómo va a ser? Se abrirá un periodo de discernimiento de los pastores reunidos en asamblea, es decir, la conferencia episcopal, a los que se pide escuchar lo que el Espíritu ha suscitado en las iglesias a ellos confiadas. Es decir, a diferencia de la asamblea, primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que todo fue enviado directamente al CELAM, los obispos no vieron lo que la gente escribió, los obispos no leyeron nada de eso. Ahora, en este sínodo, comenzando por el equipo, sí va a leer todo. La diferencia es que en estas preguntas del sínodo no va ni nombre, ni fecha, nada. O sea que nadie va a saber quién escribió ni cuándo lo escribió. Por esa razón, en este momento sí se va a hacer una reunión de la conferencia donde ellos van a escuchar la síntesis de cada una de sus diócesis. ¿Sí? Entonces, en el proceso de redacción de la síntesis participarán también el responsable de la conferencia episcopal en lo que se refiere al sínodo y al proceso sinodal y su equipo, así como los representantes elegidos para participar en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo en Roma, una vez ratificados por el Santo Padre. Entonces, esto es un trabajo muy interesante que tenemos en nuestras manos. Es una responsabilidad enorme ante esta iglesia que está como retomando un camino semiolvidado y que es el querer de Dios. ¿Sí? Entonces, luego, la síntesis que se haga en la conferencia se enviará a la Secretaría General del Sínodo y también se enviarán las aportaciones de cada una de las iglesias particulares. ¿Qué otras cosas vamos a ver u orientaciones para este sínodo? Entonces, también se recibirán las aportaciones enviadas por los dicasterios de la Curia Romana, las universidades. Fíjense que ahora hay algo interesante. Las universidades la van a tratar aparte. Las universidades mandarán pues, sus aportes al dicasterio, las facultades de teología, las uniones de superiores y superiores generales, otras también uniones, federaciones de vida consagrada y los movimientos internacionales de laicos. La Secretaría General, entonces, del Sínodo procederá a la redacción del primer Instrumentum Laboris antes de septiembre del 2022. Debemos recibir ese Instrumentum Laboris. La fase continental. Esa fase continental se realiza de septiembre 2022 a marzo 2023. La finalidad de esta fase es la de dialogar a nivel continental sobre el texto del primer Instrumentum Laboris, realizando un ulterior acto de discernimiento desde las particularidades culturales específicas de cada continente. Entonces estará la Secretaría General del Sínodo, ella publicará y enviará
el primer Instrumentum Laboris en septiembre, más tardar, del 2022. Repetimos, las reuniones internacionales de las conferencias episcopales. Cada reunión internacional de conferencias episcopales nombrará a sí mismo un responsable que pueda ser referente y enlace tanto con las conferencias episcopales como Secretaría General del Sínodo. Entonces, igual va a haber un representante de las conferencias para estar en unidad con la Secretaría General del Sínodo. Habrá un discernimiento presinodal en las asambleas continentales. Se establecerán los criterios de participación de los obispos residenciales y de los demás miembros del pueblo de Dios que han de participar. Es decir, en estas reuniones ya continentales, igual que las nacionales, ya no solamente estarán los obispos solos, como anteriormente, sino que estarán los obispos y también los miembros del pueblo de Dios llamados a esto. Las asambleas concluirán con la redacción de un documento final que se enviará a la Secretaría General del Sínodo. ¿Qué otras aportaciones van a haber? Contemporáneamente a las reuniones presinodales continentales, se recomienda que se desarrollen también asambleas internacionales de especialistas que puedan enviar sus aportaciones a la Secretaría General del Sínodo. Esto sería en marzo, hasta marzo de 2023. Además de esto, la Secretaría General del Sínodo procederá a la redacción del segundo Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo, antes de junio del 2023. Y ahí entonces viene la fase de la Iglesia Universal, que será en octubre 2023. La Secretaría General del Sínodo enviará el segundo Instrumentum Laboris a los participantes en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Celebración del Sínodo de los Obispos en Roma según los procedimientos fijados en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, o sea, la comunión episcopal, ¿no? La articulación de las diferentes fases del proceso sinodal hace posible la escucha real del pueblo de Dios y también la implicación de todos los obispos en los diferentes niveles de la vida eclesial, es decir, iglesias particulares, conferencias episcopales u organismos correspondientes, reuniones internacionales de conferencias episcopales. Se garantiza así la participación de todo y de todos en el proceso sinodal y se configura un ejercicio de la colegialidad dentro del ejercicio de la sinodalidad, en la perspectiva subrayada por el Papa Francisco en el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. En un espíritu de colaboración, la Secretaría General del Sínodo está abierta a clarificar y acompañar cualquier momento de este proceso sinodal, que debe ser esencialmente un evento espiritual de discernimiento. Esto es muy importante. Un evento espiritual de discernimiento. Uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo. Esto es formidable. Uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, tal como lo dijo el Papa Francisco el 17 de octubre del 2015. Entonces, esto, así en síntesis, es lo que constituye el sínodo de los obispos y del pueblo en general, porque ahora va a ser el sínodo sobre la sinodalidad, el sínodo de la sinodalidad, y que va a estar marcado por la comunión, la participación y la misión. Entonces, este sínodo, recordemos el título que dijimos al inicio, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es decir, la idea es que nuestra iglesia universal encuentre el camino de comunión, de participación y de misión. Ya el vademecum es sumamente interesante
al igual que el documento de trabajo. Los dos son sumamente interesantes y estaremos desarrollándolo en los próximos programas para que también desde aquí vayamos concienciándonos de la belleza de poder participar de este sínodo. Es una forma que no tiene parangón en los años anteriores, porque desde la institución del sínodo hace más de 50 años, desde el 2017, imagínense, hizo 50 años en 2017, el tema del sínodo de los obispos. De allá para acá es el primer sínodo sobre la sinodalidad, es decir, que busca esencialmente vivir realmente como una iglesia sinodal. Y esto es de alegría para nosotros, porque va en la línea precisamente de la iglesia en alegría, la iglesia que camina empujada, guiada y animada, vivificada por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a terminar aquí la presentación para escuchar a los que han estado con nosotros aquí y a ver qué nos tienen de preguntas, de ideas, de algo que no se comprendió, etcétera. Entonces, abrimos los micrófonos y participamos. Todo está muy claro, vaya, no hay ninguna pregunta, nada que no se comprenda. Entonces, recordemos que es para todos y todas. Todos los bautizados somos parte del pueblo santo de Dios. Y quiero hacer énfasis en eso mientras se animan a preguntar o a aportar, que el Papa ha tomado del Concilio Vaticano II, que a la vez es un tema que no es sociológico, no nació en la sociología como algunas de las líneas o algunas de las teologías de la liberación dijeron. Recuerden que no hay una sola teología de la liberación, hay varias teologías de la liberación. Algunas teologías de la liberación arrogaban que ellos habían tomado el tema de pueblo de Dios. Pues no, el tema pueblo de Dios es bíblico. Incluso desde el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, el énfasis que hace el Papa Francisco es que el pueblo santo de Dios. Que este pueblo se sepa santo. No, pero este pueblo falla mucho, se equivoca, erramos, nos equivocamos. Sí, eso es parte de la condición espacio-temporal, de la condición que es perecedera. Pero, la santidad del pueblo de Dios no se la debe a su actuar, se la debe a la cabeza, porque el pueblo de Dios es el cuerpo de la cabeza, que es Cristo. Y como el pueblo de Dios participa del Cristo total, con Cristo, Jesús, entonces la santidad del Hijo es la santidad de los hijos en el Hijo. Y por eso es el pueblo santo. Tenemos que reconocernos pueblo santo, iglesia santa, como decimos en el credo. Todos los domingos y en solemnidades lo decimos. Creo en una iglesia santa. Y decimos por ahí cerca de julio, agosto, cristiano, la iglesia eres tú. Tú eres iglesia. Tú eres santo y santa. Santos que nos equivocamos, santos que fallamos, pero que estamos llamados a volver cada día a la verdad, a la santidad, que es vivir el ser nuestro, que es un ser unido al de Dios, en un solo espíritu, el espíritu de Jesús, que es a la vez el espíritu del amor. Porque el Espíritu Santo es espíritu del amor y es Señor y dador de vida. Nuestra vida está unida al Espíritu Santo, entonces también nosotros somos amor. Por eso la santidad es la vida cotidiana del amor. Por eso se dice que la vida santa no es otra cosa que una vida extraordinariamente ordinaria. Extraordinariamente ordinaria. Una vida
que en cualquiera de las dimensiones que se realice, una vida que en cualquier trabajo que se realice, se vive en la alegría del ser, en la alegría de que soy amor, como mi Padre, porque mi Padre es amor, yo soy amor porque soy imagen y semejanza de mi Padre. En ese sentido, de ahí está el punto de arranque. Si yo no concibo esto, si yo no entiendo esto y no lo asumo, por gusto que hagamos todos los sínodos que sean, porque no lo asumiremos. Cada uno querrá andar por su camino. Imagínense que un cuerpo, el pie izquierdo quiere ir para la izquierda y el pie derecho quiere ir para el frente y la mano derecha quiere ir, se va a destrozar, va a perder el equilibrio, está loco. Una persona que tú la ves que corre para ahí para acá y no sabe para dónde va, tú dices, la persona está mal, debe estar demente, alienada. Pues una iglesia donde cada uno quiere andar por donde sea, los grupos por un lado, las parroquias por otro lado, los movimientos por otro lado, es una iglesia loca, alocada. Tenemos que ir en sinodalidad, en equilibrio de paz y unidad. Bien, ¿algo más? ¿Alguien tiene que decir alguna cosa? O hay muchas preguntas que no encontramos cuál decir o cuál lanzar, o hay mucha claridad. No sé. Entonces preparémonos para... voy a preguntar algo a ver. Para darle un poquito de sabor nada más, pero yo soy el último en llegar aquí, así que quizás no quería participar en principio por ello, pero le preguntaría, para yo ilustrarme un poco más después, caminar juntos, ¿hacia dónde? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es Muy bien. El texto, el Vademecum, va a decir que el caminar juntos es hacia la vida del reino de Dios, que no significa algo después de la muerte, sino ya caminar juntos para vivir nosotros el reinado de Dios. Es decir, caminamos juntos para permitirle a Dios que reine en nosotros. Y así nuestra vida eclesial muestre la misma vida de Dios. ¿Qué es lo que Jesús va a decir en Juan 17, 21, ¿no? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. En la medida en que somos uno, caminamos juntos, daremos al mundo evidencia del amor, de la comunión. Imagínense que los grupos parroquiales, cada uno vaya por su lado, cada uno le importa el otro. Los que están fuera de los grupos verán eso. Ahí no hay ningún signo de comunión. Mientras que si es lo contrario, los grupos aprenden a caminar juntos, a apoyarnos juntos. ¿Ve? Eso va a ser un signo. Hace algún tiempo, en una reunión de clero, yo les decía que cada año, cada parroquia está viendo qué actividad hacer para subsistir, para hacer proyectos. Yo les decía, imagínense que aquí en David nada más, cuando una parroquia, somos 27 parroquias, 27 parroquias, pues, cuando una parroquia decide hacer una actividad, las otras 26 nos volquemos a ayudarla. Si cada parroquia hace, cada mes, 2 parroquias hacen actividad, una a mediados de quincena, otra a la otra mediados, y todas las parroquias le ayudan, nadie pasará necesidad. No habrá necesidad, porque todos estaremos apoyándonos a todos. Y fíjense, eso fue lo que hicieron las primeras comunidades. ¿Y qué decía la gente? Miren cómo se aman. Y dice, cada vez querían más y más ir a las comunidades de la gente, porque veían que no les faltaba nada, que todo estaba bien, que estaban llenos de alegría, de amor, se trataban bien. Eso es lo que busca el sínodo, caminar juntos desde el amor, en el amor y hacia el amor. Es decir, hacia la vida del reino de Dios. Para servir. Gracias, Andrés. ¿Alguien más tiene algo que aportar, que decir? Si no, recordemos que este domingo a las 10 de la mañana, aquí en Catedral, el obispo va a presidir la Eucaristía, donde se inaugurará esta fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad. Entonces, participemos en la Eucaristía
este domingo se ha pedido que cada parroquia venga, traiga o envíen por lo menos 4 personas. 4 de San Martín de Porres, 4 de la Sagrada Familia, 4 del Carmen, etcétera, etcétera. Por lo menos 4 que vengan, como es la inauguración del camino sinodal, que la participación de las parroquias hable de ese caminar juntos. ¿Sí? Bien, entonces si no hay más participación, cerramos con una oración, a ver si quién hace la oración para terminar. A ver si está el diácono por ahí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de compartir una vez más este camino eclesial y hoy con este matiz de la sinodalidad. Te pedimos que nos des la gracia, Señor, de tener un corazón que luche, que busque, que desee profundamente el buscar la unidad y que nos ayude, Señor, a reconocer que el reino, que tu reinado es aquí y ahora, que la fe nos dé esa gracia, Señor, de no estar desesperados ni por el pasado, ni desesperados por el futuro, sino que podamos vivir ya hoy, Señor, aquí en el presente, en la alegría de tu reinado. Ponemos en tus manos, Señor, a todos los que de una u otra manera están estudiando los documentos, leyendo la síntesis, para que tú los ilumines, Señor, le des la gracia de que las conclusiones, las redacciones y todo lo que se haga, Señor, sea guiado por la gracia y la sabiduría de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.